Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Hoy venimos con el Opel Grandland FEP, el híbrido enchufable con etiqueta cero emisiones. Un modelo acceso de la gama para esta versión FEP de 195 caballos y con muy buen equipamiento. Pero a lo largo del vídeo de hoy, como es de costumbre, vamos a analizar las cosas buenas y las no tan buenas de este modelo, a ver si puede ser un sub para tu día a día e incluso en viajes largos. Así que dentro intro y empezamos. Aquí tenemos el Grandland 2026 con esta nueva firma de diseño, con esta línea de iluminación LED con más de 50.000 elementos LED para dar una muy buena iluminación con luces automáticas y con el nuevo logo Bliss de Opel que ahora va retroiluminado. Una auténtica gozada de cómo han hecho este diseño con este visor 3D. Ya característico también de las últimas generaciones de Opel, que van ya incorporando este diseño. Por supuesto, como llevamos la versión híbrida enchufable, llevamos un motor gasolina que hace que veamos esta entrada justo por encima de la matrícula, con el sensor delantero y el radar justo abajo. En las versiones 100% eléctricas esta zona va totalmente sellada. Es algo identificativo en el diseño para darle ya sobre qué versión vamos. Vemos esta característica cresta en la zona central, que además Opel ha llegado hasta la parte interior, que lo veremos luego, pero le queda un detalle bastante bueno. Muchos juegos de luces y sombras en la parte de la aleta delantera, y luego en la parte baja también juegan con esta línea que sube en la puerta trasera y todos estos elementos de protecciones en negro brillo, al igual que en la parte del paragolpes delantero, y vamos por todo el lateral. Vemos unas puertas bastante elevadas con buena chapa y la superficie acristalada un poco más pequeña, ¿no? Y este efecto de techo flotante con el corte en negro brillo para darle ese toque más actual, ¿no? Hay que destacar que mantenemos ahora la ausencia de cromos. Aquí incluso vemos como la chapa totalmente oculta aquí la goma en la parte interior, algo que ya el grupo Stellantis lo está implementando en sus modelos, y la verdad es que le da un detalle bastante cuidado, ¿no?, al conjunto. Maneta accesos libres de parte delantera, y aquí vemos el espejo con el color negro brillo con intermitente, y tenemos techo solar practicable en la zona, por supuesto, de toda la parte de las plazas. Tenemos antena tipo aleta de tiburón, y aquí este alerón bastante bonito, y aquí con este toque algo más deportivo que lo empezamos a ver en el Opel Astra, y aquí lo siguen integrando. Vemos ya la saga, una saga con unos pilotos traseros bastante pequeñitos. Aquí en esta zona tenemos un poco más de altura, pero todo luego va con un detalle más fino, una línea más continuista, y todo va iluminado. Incluso las letras de Opel van retroiluminadas y le da un toque muy bonito. Grandland grabado en lo que es el portón en la zona baja, la matrícula, cámara, ahí también parte de iluminación, y toda esta zona con un difusor para darle un aspecto también algo más deportivo al conjunto. Mucho negro brillo, eso sí, tanto en la parte baja como en la parte alta del techo, y bueno, cosas que vamos viendo, ¿no?, del detalle, pero yo creo que tiene un diseño bastante acertado. Este dorado se ha encontrado durante estos días de prueba muchos retractores y otros que la verdad es que les ha gustado. ¿Qué opináis del color? Aquí os dejo la gama de colores disponible, pero yo creo que es un color bastante diferente y que, bueno, te puede venir bastante bien. Vemos que una frenada también de disco en la parte trasera como en la parte delantera, y en este acabado llevamos estas llantas Bitono en tamaño 20 pulgadas y gomas 235 50 de perfil.
¿Qué opináis del diseño? ¿Os gusta? Aquí tenemos la tapa para la recarga eléctrica con conexión de carga alterna, no llevamos carga rápida, eso lo hablaremos en la parte dinámica. Y en el lado contrario llevamos la tapa para el repostaje gasolina. ¿Os gusta el diseño? Si no, dejármelo aquí en los comentarios. La ventaja de hacer esta generación del Grandland con la nueva plataforma, con lo cual es un coche mucho más ancho, mucho más largo, nos permite tener una batalla más optimizada. Cerramos. Aquí encontramos materiales duros al tacto, aquí también este símil carbono, altavoces y aquí un ante con pespuntes blancos ya para darle algo de calidad, al igual que la semipiel que va en esta zona de la agarradera junto con los elevalunas. Pero aquí no hubiese quedado mal un toque más mullido como en la puerta delantera. Es un coche que yo creo que merece un salto de calidad, pero Opel no deja de ser una marca generalista. Vemos chapa a la vista aquí en la puerta, en esta zona, y una buena ventana, bastante generosa. Curioso que ya las ventanas van firmadas por Mopar, algo que se veía antes en marcas como Chrysler o Dodge. Aquí ya Opel también se une a toda esta fusión del grupo Stellantis. Aquí, bueno, bolsillos con esta red en la parte trasera, si es algo con formas, pero un toque mullido, pero se nota el plástico cuando pisamos algo más. Sin embargo, yo que mido 1,77 tengo espacio suficiente para las piernas y puedo extender algo también para ir algo más cómodo. Aquí en la zona intermedia tenemos cargador 12 voltios y los botones para accionar los calefactores en estos asientos laterales para este equipamiento. Tenemos dos salidas de clima sin regulación de intensidad de lo que es la temperatura, y aquí, bueno, vemos este tapizado también con cuero, este piel de ante aquí en la zona central en gris clarito, y le da ese toque diferente y algo deportivo, ¿no? al conjunto con este cuero perforado. Tenemos iluminación en los laterales y el techo llega justo hasta aquí. En cuanto a altura, pues aquí tengo un dedo de separación. Si hacemos algún bote, pego allí en el techo, y tenemos anclajes Isofix que van aquí con canaleta, con lo cual ya lo tenemos cubierto para encontrarlo más rápido. En cuanto al asiento, sujeta normal, tampoco tiene una sujeción de lumbares deportiva, no es su concepto, pero sí que es bastante confortable porque el mullido es bueno. Me gusta, está bastante bien. Vamos a ver la plaza central. Buen espacio para las rodillas, aquí también es mullido cómodo, aquí ya voy rozando un poco con el techo, y en cuanto a la espalda ya voy un poco más incómodo porque tenemos nuestro reposabrazos acostumbrado para dos portabebidas y aquí alguna cosilla que queramos llevar, alguna tablet en esta zona. La verdad es que está dentro de lo normal. Bolsillos también en las puertas para botellas, así que en este aspecto Opel aquí ha hecho muy bien los deberes y está en la media del segmento. Y en cuanto a su maletero, vemos un maletero con muy buenas formas, tiene una capacidad de unos 550 litros, y esto es una cifra muy buena, ya que para ser un híbrido enchufable, su batería, que está justo debajo del suelo, está en una posición adecuada para poder aprovechar la mayor capacidad posible. Y la verdad es que el espacio, junto con esta bandeja en el suelo, tenemos otros huecos abajo para llevar los cables o algunas cosas pequeñas, y en el espacio superior igual tenemos una boca de entrada algo más elevada, típica de sub, pero en líneas generales está muy bien. Tenemos conector 12 voltios junto a una pequeña luz que nos permite tener todo el maletero iluminado. El interior de este Grandland entró sin mayor problema. Y aquí estamos ante un coche con una evolución muy buena. Es la primera impresión que me dio al subirme en este vehículo. En cuanto le recogimos, pues fue lo primero que me impactó. He encontrado un Opel que ha dado un salto bastante bueno, ¿no? Aquí ya se nota cuando ya Stellantis ha logrado compartir elementos, plataforma, pues aquí Opel para el Grandland lo ha aprovechado bastante bien. Aquí vemos ya materiales en tela, todo reciclado, con buen tacto, pero que bueno, le da una buena calidad al interior. Vemos aquí estos aireadores que se pueden regular y nos da una buena
parte para que no se pierda. Generalmente va aquí en el salpicadero, pero el volante se come prácticamente parte de este clima, y aquí en esta posición me parece un acierto bueno. Aquí tenemos esta piel de ante, toda esta zona también con esta polipiel, regulación de todo lo que es la parte de espejos, cristales y huecos, aquí bandeja para objetos. Toda esta parte también con este material. Aquí vemos este guiño que os he comentado del capó que llega hasta esta zona, toda la parte hub display, toda esta parte en negro brillo con este detalle, más tela que va hacia toda la parte de la puerta del copiloto, y aquí este gran aireador central para enfocarnos todo un poco hacia el conductor. Tenemos aquí el botón de encendido, pisamos freno, que además llevamos pedales en aluminio, incluso el descansillo. Ahí ya se nos enciende el cuadro de instrumentos y la parte multimedia también se nos va a encender. Ahora pisamos Start, ya está encendido, ahora sí. Ya tenemos el cuadro de instrumentos, tenemos esta opción para visualización, tenemos esta, tenemos navegación, tenemos multimedia, algo más minimalista únicamente con esos detalles, y esta que al menos para mí es la favorita, ya que vemos un poco cómo va generando energía o va usando la batería en modo eléctrico. En fin, ahora mismo vamos en modo eléctrico, nos lo indica aquí, estamos en el modo Park y tenemos aquí los Drive Mode que tenemos disponible. Tenemos modo eléctrico, híbrido o Sport. Si pasamos a híbrido se nos pone en híbrido, y en Sport, y la iluminación también nos va cambiando, en este caso en el Sport en rojo, ¿vale? Lo ponemos en modo eléctrico. Tenemos una autonomía cercana a los 85 kilómetros, eso hablaremos ahora en la parte dinámica. Y bueno, buena información, tiene una buena altura, me gusta cómo está planteado, eso sí, todo muy digital, nada de agujas ni nada. Y aquí el cuadro multimedia, que está muy bien hecho, con esta zona con parte bisona para el clima, incluso tenemos estos botones para bajar o subir el clima a nuestro gusto, y los accesos rápidos. Aquí tenemos la recirculación, desempañantes, y aquí accesos rápidos a temas como el sistema ADAS, que podremos ir quitando y ajustando. Podemos ir al modo de clima inmediato, tenemos calefacción en los asientos delanteros también en 3 intensidades y calefacción en el volante. Además podremos tener calidad de aire que nos va regulando y hacer un filtrado general. Podemos ajustar el aire, el climatizador en horario para preacondicionar, y tenemos incluso masajes integrados en los asientos, ¿vale? Aquí lo podremos regular, y los asientos tienen la certificación AGR, con lo cual tenemos muy buena calidad para proteger nuestra espalda en largos viajes y no estar fatigados. Así que una certificación muy buena. Tenemos ajustes eléctricos, incluso aquí para extender para las pantorrillas y lograr encontrar nuestra posición más adecuada. Son unos asientos espectaculares, además llevamos piel de ante, aquí cuero perforado, la verdad es que tiene muy buen detalle estos asientos y le da muy buen confort. Aquí tenemos una guantera que también va gamusada, le da buena calidad, y guardar la documentación o incluso la baliza, por ejemplo. Y huecos en las puertas también para botellas y alguna cosilla. Y bueno, aquí tenemos cortinilla y abrir y cerrar el techo, que solo tenemos esta zona, y se nos abre tal cual de esta manera, ¿vale? Cerramos con otro toque, y portagafas y espejo con iluminación en ambos lados. Muy buen detalle, equipo de audio focal para esta versión, la verdad es que le da buena calidad en el interior de equipo de audio, y este volante que tiene aquí el logo rediseñado de Opel, con estos mandos en esta parte, levas, luces en esta parte y aquí los limpias. Así que nada, ya tocando el volante, ya nos toca ir a la calle a ver qué tal va en la carretera este híbrido enchufable de 195 caballos. Acompáñame. Bueno, nos ponemos ya al volante, se cierran las puertas de manera automática y vamos a pasar por nuestra zona irregular a ver ajustes. Vamos en modo eléctrico ahora mismo, nos quedan 55 kilómetros de autonomía, lo hemos cargado a tope para la grabación.
bastante bien el ajuste, se siente un poco la suspensión y lo que llevamos en el maletero, pero en líneas generales no hay crujidos, ni de consola, ni nada. Muy bien. Y bueno, estamos con una motorización híbrida, así que la potencia es combinada. Tenerlo en cuenta porque ya nos habéis hecho comentarios que puedo entender desde el desconocimiento, pero que lo tengáis asumido como expertos. Tener cuidado, señores, que las potencias de los coches, en este caso son 195 caballos. Si el motor térmico tiene 150 y el eléctrico tiene 80, la suma obviamente no va a dar 195, da mucho más, pero es que la potencia es combinada, por eso suele ser un poco menos, ¿vale? En este caso son 195 caballos a 350 Nm de par. Y va asociado a una caja doble embrague del grupo Stellantis EDST de 7 velocidades. Por supuesto, una batería de unos 17,9 kilovatios hora, pero capacidad neta son unos 14-15 kilovatios. Y esto nos ofrece en líneas generales unos 85 kilómetros de autonomía 100% eléctrica. Ahora mismo vamos a cambiar al modo híbrido. Aquí gestiona la parte eléctrica a baja velocidad, pero si pedimos, ahí entró el motor, ya un poco más de intensidad, ya el coche entra el motor térmico 1.6, 4 cilindros, tracción delantera, gasolina, de cadena, sí, porque es el 1.6 PureTech, y antes de que empecéis ya a atacar, obviamente esta es la nueva generación de motores de cadena, donde ya la marca y el grupo Stellantis ha desarrollado esta nueva generación de motores, olvidando o dando un carpetazo a lo que eran los fallos del PureTech anterior. En este caso ya vamos en modo híbrido, con mucha suavidad, sobre todo a bajo régimen de vueltas, aunque aquí tenemos un potenciómetro. Ahí sí entra el motor, y como va pasado un poco de vuelta, sí se nota un poco el ruido del motor a alto régimen, pero automáticamente entra la suavidad y el poco ruido que incluso aerodinámicamente no hay mayor problema, vamos muy cómodos y se siente bastante bien, incluso espejos, todo con muy poco ruido. Ahora pasaremos al modo Sport para darle un poco de cañita, a ver qué tal. Y es un coche que ya automáticamente entra el motor en pleno en funcionamiento. Tiene el aporte eléctrico para esos 195 caballos, pero se nota aquí ya ese desarrollo entregado, ¿no?, en este modo Sport. Lo cual tenemos una aceleración del 0 a 100 en 7,8 segundos y una velocidad máxima limitada a 220 km por hora, algo que, bueno, es innecesario, por supuesto, pero lo tienes allí a tu disposición. Un coche con una suspensión específica que hace que este Opel tenga un buen trazado por curva, con la dureza necesaria, pero que no renuncia, por supuesto, al confort. En el sistema multimedia incluso tenemos inteligencia artificial integrada para poder hacer nuestras consultas con el comando de voz, y un puesto de conducción, como os he dicho antes, con la parte de certificación AGR, que es muy confortable. Podemos hacer muchos kilómetros y encontrar nuestra posición ideal de conducción, tanto en viajes cortos como en viajes largos. La visibilidad por los espejos exteriores es correcta, buen espacio, tenemos detección de ángulo muerto, ayudas a la conducción como detección de vehículos o obstáculos, peatones, también lectura de señales de tráfico, mantenimiento de carril, todo con muy buena carga tecnológica para nuestra seguridad.
por supuesto toda la parte de cuadros y multimedia enfocados un poco al conductor para facilitar el uso, un volante con buen tacto, aquí algo achatado, pero nos permite tener muy buen uso incluso en la conducción. Aquí pisamos un poco freno, ya cruzamos este primer tramito de curva y el coche lleva levas, unas levas que nos va a permitir hacer el uso de esta caja de cambio con un cambio a buena velocidad entre marchas, pero que nos permite tener algo de control en nuestra marcha. Aquí vemos un poco cómo el coche a nivel dinámico tiene buen comportamiento, a pesar de ser un SUV de 2 metros de ancho y bastante largo, algo pesado, tiene un buen comportamiento, sin buscar deportividad, por supuesto, salvando las distancias, pero sí que nos mantiene un buen punto dinámico y con confort. En cuanto a la parte de consumos, ya os he dicho, una autonomía cercana a los 85, hemos estado en 80-83 kilómetros, pero muy cercano a lo que ofrece homologado la marca, y tenemos un consumo ahora mismo de casi 800 kilómetros en estos 7 días de 5,9 litros a los 100. Hemos hecho mixto, usando también motor en modo Sport, también en modos eléctricos durante muchos días, y esto obviamente nos va alternando estos consumos, dando este consumo combinado de unos 5,9 y en algunos momentos tocamos los 5,7, ¿vale? Así que muy buena alternativa como uso de coche para día a día e incluso para viajar. La parte de la recarga es un punto que podría estar mejorado, aunque la batería es bastante pequeña, de menos de 18 kilovatios, y hace que lo que es la recarga sea únicamente en carga alterna. En un Wallbox puedes estar en 2 horas y media al 100% de la batería, ¿no? Y esto hace que podríamos tener una recarga rápida y obtener esa autonomía de manera más rápida y lograr salir con menor tiempo. Pero bueno, está pensado para un día a día donde recargues en tu trabajo, en tus reuniones o incluso en la noche en tu casa, para que vuelvas a tener esos 80 de media de kilómetros en modo 100% eléctrico. Y luego cuando quieras salir de la ciudad y viajar, tienes la autonomía que está cercana a los 800 kilómetros con la gasolina. Una clarísima alternativa si estás buscando un SUV de estas características. Bueno, señores, aquí el Opel Grandland FEV. Tenemos distintas motorizaciones muy interesantes, incluso versiones 100% eléctricas, pero hablando de esta versión en particular y además siendo el acceso de la gama de 195 caballos, me parece una muy buena alternativa. Aquí os dejo la gama de precios para que veáis un poco de dónde nos movemos, pero estamos moviéndonos en el entorno de los 40.000 euros en adelante. Con descuentos y promociones alguna cosilla se podría rascar, pero un precio para lo que ofrece este modelo muy competitivo. Cosas no tan buenas, ya como conclusión, vemos que ha crecido, es un coche ahora mucho más grande, pero el ancho, incluyendo los espejos, ya tocando los 2 metros de ancho, me parece un coche bastante complicado para quien lo necesite en el día a día, y tener que entrar en parkings públicos de estos antiguos puede ser un poco complicado, aunque el coche tiene sus sensores, sus cámaras y te va a permitir toda esa ayuda de poder aparcar sin ningún problema. Eso por un lado, pero luego eso se traduce en un buen espacio, buen maletero, comodidad, confort, y eso ya nos da pie a tener un coche muy apto para viajes. A pesar de que sea un coche híbrido enchufable, tenemos esa capacidad de autonomía en gasolina y no preocuparnos por la carga, y a donde lleguemos lo podremos cargar, eso sí, en un Wallbox en unas 2 horas y media, porque lo único que también no tiene bueno es poder cargar en recarga rápida, así que tenemos que tener ese punto a nuestro favor y tenerlo en cuenta. Pero ojo, que son esa autonomía de unos 85 kilómetros. Si tienes Wallbox en tu casa y poderlo cargar, o en tu trabajo, obviamente este coche en tu día a día, si haces menos de 70 kilómetros diarios, lo vas a tener muy
a tu disposición sin tener que tocar la gasolina. Así que es una muy clara alternativa para quien busque este tipo de vehículo. Opel está en Stellantis, motor PureTech, ya os he dicho en la parte dinámica, olvidémonos de todo eso, ya que ahora Stellantis ha ofrecido esta nueva generación de motores que garantizan, al menos a día de hoy, tener un buen producto a nivel general. ¿Te comprarías este Opel Grandland? ¿Te llama la atención? Sí, no, dejármelo aquí en los comentarios. Y agradecemos a Opel España la cesión de este Grandland y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal y dejarnos vuestro like, que nos ayuda muchísimo. Y también compartir en las redes sociales, donde también estamos, Facebook, Instagram, TikTok y X, para la actualidad del día a día del motor. Nos vemos en una próxima entrega. Y se me olvidaba, la prueba escrita de este coche, otros coches y también motos que también probamos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en la próxima entrega. Adiós.